Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Es una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza, que tiene mayores niveles de indigencia, donde la vida material, como yo la llamo, es cada vez más compleja, no solo para aquellos que pertenecen a un sector de la sociedad con bajísimos ingresos, sino también para otro de los sectores de la sociedad, para los sectores medios, para todos aquellos que buscan quizás llegar a fin de mes, quizás tener un trabajo, quizás utilizar su salario para poder vivir, ni más ni menos que eso. Pero sobre todas las cosas, si un rasgo tiene esta Argentina, si un rasgo ha profundizado esta Argentina en los últimos años, ha sido la de una mayor desigualdad. En la Argentina de hoy, la desigualdad es cada vez más importante. Hace algunas horas nada más nos despedimos del gran Marcelo Slotoviazda, alguien a quien yo admiraba muchísimo, alguien de quien yo aprendía en silencio porque no tenía una relación íntima de amistad con él, pero él sabía de mi afecto, él también sabía de mi admiración y sobre todo de que lo miraba en silencio, cómo él trabajaba, cómo trabajaba sobre la realidad, cómo se acercaba a cada uno de los frescos que nos ofrece cada día la República Argentina. Marcelo Slotoviazda ha sido alguien que quizás durante muchos años narró de una forma muy particular, muy singular, casi impar, la realidad en la Argentina, pero también después empezó a utilizar algo que yo le digo hoy es sumamente valioso, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la barrera que tenemos todos a eso que propone el sistema que nos rodea, social, económico, político, que es trabajar sobre nuestra subjetividad, qué es quiénes somos, qué pensamos, qué es para nosotros el sentido común. Hay quienes están trabajando en este momento para que pensemos de una determinada manera, para que concibamos la realidad de una determinada forma. Y el pensamiento crítico nos defiende de todo eso, nos ayuda a contrastar, a comparar, en definitiva, a saber qué hay detrás de lo que vemos, qué hay detrás de cada uno de los fenómenos que nos rodea. En definitiva, también si es verdad o no, ni más ni menos que eso. Pero sobre todo, la búsqueda de Sloto, la búsqueda de los últimos años, tuvo que ver con un elemento central, con la igualdad. Puso en juego su pensamiento crítico, contrastó, comparó, se acercó a ese fenómeno de distintas maneras y sobre todas las cosas hizo algo realmente muy valioso. Le hizo un lugar a aquellos que sufren la desigualdad en la Argentina. Les hizo un lugar para que se expresasen por sí mismos, pero además hizo algo más. Además los ayudó a encontrar su propia voz. Ustedes conocen de primera mano, porque lo han visto en este canal, a quienes forman parte del movimiento La Poderosa, a quienes también trabajan en esa publicación que se llama La Garganta Poderosa, pero lo hizo Sloto durante muchos años, no solamente con ellos, pero quizás ellos son el ejemplo más relevante de este momento, porque manifiestan, porque expresan, porque mencionan en primera persona, porque no hay un periodista que tome la atribución de decir cómo piensa un sector de la sociedad, un sector que sufre muchísimo, un sector que no tiene acceso a determinados derechos, sino que se le hace un lugar y en el caso de Sloto, además, se forja una voz que a veces no aparece, una voz que a veces no fomenta ningún gobierno de turno, por supuesto. Mire, reflexionando en esto, muy triste por cierto en las últimas horas también, pero pensando sobre todo en cuál había sido el objeto de Sloto en los últimos años, analizar la realidad, pero siempre en clave de lo que es la desigualdad en la Argentina y cómo se profundizaba ese fenómeno. En función de eso y de cómo el contexto político también lo cruza, tenemos un debate muy pronto, hay elecciones en apenas unos días nada más, hay un componente ético que yo le insisto que está en juego en estas elecciones. Y todo eso me hizo volver a una lectura que había tenido hace muchos años, una lectura de una novela que se llama Otro País. Y curiosamente, o quizás no tanto, la lectura de esa novela me dio la posibilidad de pensar la desigualdad
tal y como la pensaba Marcelo Slotoviazda, de pensar la desigualdad en primera persona, de pensar la desigualdad en la voz, en la carne, en el cuerpo de quienes en definitiva la sufren. Y esta historia, la historia de otro país, es precisamente eso. Es la existencia de diversas personas que son narradas no como víctimas, sino sencillamente como hombres y mujeres que enfrentan la incertidumbre, que enfrentan la angustia, que también enfrentan cierta cuestión de desnudez existencial, que tenemos todos los días, las que enfrentamos todos todo el tiempo. Bueno, eso está en esta novela. No existe una denuncia, por ejemplo. No existe una denuncia del escritor, el que está concibiendo esta historia, sino que sencillamente todo discurre a través de una voz. Los personajes se aman y se pelean, los personajes se odian y ríen, los personajes nacen, pero también mueren. Y la forma de manifestar cómo sufren la desigualdad, cómo sufren la discriminación, cómo sufren la segregación racial también, porque eso está presente en esta novela, cómo les pega la pobreza y la indigencia, cómo los excluyen, los hacen vivir en las márgenes mismas de la sociedad, en este caso de la Nueva York de mediados del siglo pasado. Bueno, cómo todo eso se hace presente y dice de alguna manera mucho también al mismo tiempo de nuestra realidad. Mire, la historia en síntesis es sencillamente la vida de un grupo de personas que forma parte de un colectivo de raza afroamericana. Son negros que viven en el Harlem neoyorquino en la década del 50, en esos Estados Unidos que son racistas, pero donde además se los discrimina porque pertenecen a un sector de la sociedad que es pobre, o porque son artistas, o porque no tienen un oficio del estilo que sí tiene una gran parte de la sociedad. Y todo eso está cruzado también en esta novela, por supuesto. En definitiva, también lo que vamos a ver ahí es que existe un peligro sustancial. El peligro es que ese sector de la sociedad empieza a retroceder, que termine recluido en una especie de gueto de la pobreza, gueto de la prisión, que de alguna forma también se haga presente ahí algo que a todas luces resulta sumamente polémico, que es que nadie los tiene en cuenta, que no hay Estado incluso, que el Estado no les presta ni la más mínima atención. James Baldwin, el escritor, James Baldwin, la persona que concibió esta maravillosa historia, se la recomiendo, es sumamente lírica, es cruda, es central, pero sobre todas las cosas, este James Baldwin se va de los Estados Unidos en plena década del 50, sufría enormemente la discriminación porque él era un escritor, porque era negro, porque era pobre, porque era homosexual. Y entonces en la historia va a crear personajes, los dos principales, que son escritores, que son músicos, que son pobres, que son negros, donde existe cierta tensión homosexual, pero que no termina de manifestarse del todo de la historia, y ese es otro elemento que también está presente, y donde se lee perfectamente el marco de segregación, de discriminación que existe. Mire, se crean tres personajes. Hay uno de ellos que se llama Rufo, es una persona, es un músico negro, que lo que hace es dejar constancia de la última parte de su vida. Tiene una vida rota, tiene una vida totalmente precarizada. Es alguien que no se revela a la situación que enfrenta. Su hermana, en cambio, se llama Ida, y sí es una persona que denuncia todo eso que la rodea, que denuncia todo eso que la va llevando hacia la frontera misma, que la expulsa del sistema, pero tampoco puede hacer absolutamente nada. Una y otra posición se contrastan en la historia, y en el medio está un escritor de raza blanca, un escritor de tradición irlandesa, porque pertenece justamente a esa comunidad, que se llama Vivaldo y que se relaciona con los dos, y que también va a dejar la manifestación más taxativa
de que es alguien que a pesar de que no sufre la discriminación racial, sí sufre la discriminación por ser pobre, sí sufre la discriminación por no tener contactos, por no haber sido criado en esa sociedad, por ser un inmigrante. Es decir, que Baldwin nos va a dar una imagen de todo eso que pasa en esa Nueva York. Pero si yo tuviese que mencionarle un elemento, para terminar, si yo tuviese que traerle esta noche, en este comentario, que ejercitemos juntos, por supuesto digo, hay muchísimos elementos que atraviesan la historia y que están presentes en nuestra sociedad. El Harlem neoyorquino es muy parecido a cualquiera de los barrios que usted se imagine, del conurbano, de toda la provincia de Buenos Aires, de cualquier punto de nuestro país. No siempre llega al Estado y cuando llega a veces, mire, cuando llega a veces tiene cara de estigma social o tiene cara de fuerza de seguridad que ejerce la violencia porque sí. Porque sí. Y entonces yo le decía que si yo tuviese que mencionar un elemento, bueno, ese elemento quizás sería, en algún punto, si me permite, que hay una cuestión central que atraviesa toda la historia, como atraviesa toda nuestra vida, como atraviesa toda la vida de nuestros seres queridos, de aquellos que ya no están, que es la posibilidad de agotar nuestra existencia en la búsqueda de algo, cansarnos, que nos quedemos sin energía, que nos quedemos sin vida, pero que busquemos, que vayamos detrás de algo porque ese es nuestro objetivo. Eso es lo que está presente en la historia y es sumamente valioso. Con eso nos vamos a quedar probablemente en esta historia. Miren, una Argentina que es más desigual, en una Argentina que es menos inclusiva, donde hay mayores niveles de pobreza y donde hay también mayores niveles de indigencia, sobrevuela omnipresente la idea de la nostalgia de este otro país, un otro país que pensó en su momento James Baldwin, un otro país que pensó también, que analizó, que siguió, que forjó nuestro querido Marcelo Eloto Biasda, y este otro país que hoy empezamos a debatir y que no tenemos que olvidar. Bueno, acompáñenme porque ya lo tengo conmigo a Jorge Elbaum. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, sociólogo, sos doctor en ciencias económicas, sos periodista, sos escritor, sos muchas cosas. Supongo que sos alguien también que tiene una idea de esto que hablábamos, ¿no? De la desigualdad, de cómo se ha hecho un lugar en la sociedad argentina hace muchas décadas ya, pero cómo se ha profundizado esta situación en los últimos años. Sí, un proceso que efectivamente lo veo históricamente, sí, ¿no? La realidad es que hay proyectos políticos en la historia de nuestro país que propendieron, intentaron de alguna manera acercar a distintos sectores sociales, a cortar la brecha, y hubo proyectos como el actual que la ensanchan. Y yo creo que ahí está un gran tema también, retomo una cosa que decías vos con respecto a la novela, ¿no? La construcción de una conciencia crítica en relación a situaciones que bueno, la realidad es que venimos en los últimos años de un proyecto político que se le dijo a la sociedad que se iba a terminar con la pobreza y que los proyectos económicos que desarrolló eran contrarios efectivamente a esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ver cómo se construye ciudadanía, una conciencia crítica para poder poner en evidencia que el neoliberalismo, que solamente para mucha gente es solo una palabra, porque en realidad supone básicamente la creencia de que un Estado más chico y ricos más ricos van de alguna manera a generar menores niveles de pobreza. Y eso, desde que se puso en práctica en Chile en 1973, en Argentina en el 76, en Gran Bretaña en los 80 y con Reagan también por esa época, lo que hicieron fue exactamente lo contrario. Entonces, más allá de lo que se diga, lo que hay que ver son los proyectos políticos, las medidas económicas, a dónde llevan. Bueno, nos han llevado a acrecentar estos niveles de desigualdad que se fueron forjando en Argentina a partir básicamente de la dictadura militar. ¿Qué pensás en términos quizás filosóficos, no sé si llamarlo filosófico, me parece un exceso, como decía Borges, de algunas cosas, lo que propone el gobierno, estas ideas que siempre están omnipresentes en los discursos, que es
o que hay que esperar un determinado periodo de tiempo porque de alguna forma todavía no dio resultado lo que se puso en marcha, o que hay un crecimiento invisible que no estamos viendo, pero que ellos sí están viendo, o directamente la posibilidad de que, bueno, que la Argentina esté enfrentando en este momento una situación muy complicada, pero eso tiene como causa nada que de alguna manera los circunscriba directamente a las decisiones que ha tomado el gobierno, sino que son fenómenos externos, etcétera, etcétera. Digo, no, yo en principio coincido que hay una filosofía, hay una impronta filosófica, por supuesto, en cada concepción del mundo hay una idea, digamos, un modus operandi mental, una estructura del pensamiento. Bueno, en el caso del neoliberalismo, básicamente tiene como sustento algo que es ahistórico. Es decir, si uno mira para atrás en la historia de la humanidad y uno le pide a un neoliberal, bueno, decime en qué momento ese proyecto que ustedes consideran que puede funcionar en Argentina funcionó en algún lado y generó menores niveles de desigualdad. No existe. Justamente lo contrario, digamos, el keynesianismo, los 30 gloriosos que fueron posteriores, los 30 años gloriosos que fueron posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que fueron una etapa básicamente de distribución de la riqueza. El estado de bienestar. El estado de bienestar, claro, de achicamiento, si se quiere, de los niveles de desigualdad, bueno, fue de alguna manera suplantado por el modelo liberal. ¿Por qué? Porque evidentemente no estaba de acuerdo con la equidad. Tenía que buscar alguna manera que de alguna manera permitiese generar desocupación, por ejemplo, para actualizar los niveles de ganancia, para ensancharlos, etc. La realidad objetiva que lo que estamos viendo es que nunca en la historia de los últimos 60 años, 50 años, el neoliberalismo ha generado menos pobres. Siempre ha generado más pobres y ha generado más ricos y más enriquecidos. Entonces, digo, desde un punto de vista histórico, me parece que hay que mirar para atrás y ver que alguien que le pregunte, ¿en dónde el neoliberalismo ha sido exitoso? En ningún lado. ¿Por qué lo va a hacer en Argentina? Ahora, en Argentina tampoco lo fue, porque el neoliberalismo se integró a partir del año 1975 con el Rodrigazo, si se quiere, pero fundamentalmente con la dictadura militar, y generó, además de un genocidio, por supuesto, que necesitó para romper las redes sociales sindicales, culturales, intelectuales, que permitían un estado de bienestar, bueno, implicó una ampliación de la pobreza, de la marginalidad y la precarización que en algún momento, sobre todo en los últimos 10, 15 años, se intentó reducir y que sin embargo no se pudo. Quiero invitarte a que analicemos juntos algunas frases del día, algunos conceptos. Hoy fue un día, bueno, es el Día de la Lealtad. Al mismo tiempo también hay varios referentes del gobierno que se manifestaron, que hablaron, el propio presidente de la Nación. En este caso vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner hoy en La Pampa. Una sola aclaración. Acá, primero, miren qué poncho pampeano. Me lo regaló el gobernador. Es de una artesana pampeana, Elvira se llama. Y la verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos. Ni él ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. Bueno, la mención un poco solapada, un poco no, de la frase del presidente de los últimos días, ¿no? No, que creo que remite a un tema que en nuestra sociedad, sobre todo en los últimos 20 años, es una emergencia clave y que es el tema de género, ¿no? La realidad es que el presidente, en una frase que en realidad yo creo que coincide específicamente con su idiosincrasia, dijo que darle la economía argentina a una mujer es generar un desastre. Bueno, esa es la impronta también filosófica, conceptual, incorporada que tiene cierta derecha argentina, que trata de disimular en un país como que los pañuelos verdes y el Me Too y la lucha contra el patriarcado tiene un elemento central. Bueno, me parece que la referencia en este caso de Cristina Fernández de Kirchner frente a eso que aparece como una permanente muestra de patriarcado, me parece que es un cuestionamiento válido y que nos hace reflexionar a todos los varones, sobre todo en la sociedad, acerca del lugar de la mujer. Bueno,
más aún cuando hemos tenido una presidenta 8 años mujer, ¿no? ¿Lo escuchamos, Alberto Fernández? Vamos. Es que de una vez por todas la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder. Pasa que periódicamente se nos cruzan en nuestras vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido. Y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada 10 años tropieza con la misma piedra. Las piedras son ellos son los que se nos cruzan y ellos son los que nos hacen padecer. Y yo espero, argentinos y argentinas, que esta vez hayamos aprendido, que hayamos entendido que la política no es prepararse haciendo coachings para mostrarse frente a una cámara diciendo lo que la gente quiere oír. La política, entiéndalo, presidente, exige no mentirle a la gente, exige comprometerse con la gente. Bueno, una mención, creo yo, que se reitera en este caso a partir de las definiciones del propio Alberto Fernández el último domingo en el debate también, ¿no? Donde empieza el debate diciendo, bueno, hay una persona que está aquí, hay otra que está sentada, pero hay una que está aquí que le mintió a la gente. Sí, que tiene que ver con que efectivamente el neoliberalismo no tiene tanto lugar en la cultura política de Argentina. Si llegó, en el 2015 fue a partir básicamente de un fraude. De un fraude electoral en el cual el actual presidente les dijo que iba a reducir la pobreza, que iba a quitar los impuestos a las ganancias, que no iba a sacarle la computadora a los chicos, que no iba a quitarle fútbol para todos, que no iba a quitarle derechos. Es decir, tuvo que hacer eso porque la sociedad argentina, a partir básicamente del último siglo, ha desarrollado ciertos anticuerpos importantes, yo creo que se deben al 17 de octubre, teniendo en cuenta la fecha de hoy, o del Cordobazo, y de muchas luchas sociales, gremiales y sindicales que han construido como mínimo ciertos anticuerpos que impiden que se los pueda engañar fácilmente. La realidad objetiva es que hay que ponerle toda la responsabilidad al actual presidente de haber hecho una farsa electoral y haberle mentido a la sociedad, cosa que ahora empieza a ponerse en evidencia a partir de un endeudamiento exorbitante. Pensemos, no sé si la gente entiende la dimensión de esto. Nosotros teníamos en el 2015 el 30% de nuestro PBI en la deuda, y hoy tenemos el 100%. Y esto implica, no es solamente plata que vamos a tener que pagar, esto implica menos salarios para los docentes, implica menos posibilidad del Estado en invertir en infraestructura, implica, acogota a la sociedad argentina, y la gente tiene que entender que eso lo hizo alguien que efectivamente cree que endeudarse, como lo dijo Duhovne en algún momento, es algo bueno. Y sobre todo con aquellos que, como en el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitre, van a venir a degüello, van a intentar limar el próximo gobierno nacional y popular para intentar de que obviamente coarte y que no pueda terminar como corresponde su mandato. Sí, eso es interesante lo que estás mencionando también, porque hay quienes miran esto como un capítulo que se cierra en términos generales, y es que efectivamente las encuestas anticipan y ese resultado termina dándose. Yo creo que no, creo que si no entiendo mal, lo que vos planteás es, bueno, acá hubo un ciclo donde hay sectores que se fortalecieron muchísimo y esos sectores van a permanecer fuertes de aquí en adelante y obviamente van a salir a pujar en un escenario donde obviamente siempre la discusión tiene que ver con la distribución de la riqueza. Para mí esa es la grieta, no hay ninguna otra grieta. Sí, ahí hay un tema chiquito que a mí últimamente me interesa profundizar. La grieta en la Argentina desde hace 2 siglos es entre el 1% de la sociedad y el 99%. Lo que pasa es que ese 1%... Pero no está tan claro eso, ¿no? Porque... No, me parece, esa es una gran confusión y me parece que es complicada. Pareciera que la grieta fuese 30 versus contra 70%. Y no, es 1%, que son los sectores que han, en los últimos 4 años, es decir, no todos fueron perdedores. Se ensanchó la pobreza, se acrecentó la pobreza, pero por ejemplo los sectores financieros han hecho mejores negocios que nunca. Los sectores energéticos, curiosamente vinculados a los CEOs del gobierno, también se han enriquecido. Los sectores mineros se han enriquecido y los sectores básicamente de la exportación de materias primas. Es decir, es una economía y un modelo neoliberal que quiere inserto en la globalidad, y a eso le llaman entrar en el mundo. Y esa es la trampa. Claro. El entrar en el mundo es entrar solamente con productos donde el trabajo
no tenga sentido, donde el valor agregado no tenga importancia. Una primarización. Una primarización, claro, pero acá ha habido ganadores, y son esos que vos te referís, y que están dentro del 1% como mucho, podría decir que es un 0,5 en realidad. Bueno, vamos a ver otro fragmento de Cristina Fernández de Kirchner hoy, en este caso sobre el neoliberalismo. A ver. Neoliberalismo nunca más, compatriotas, en nuestro país. La verdad que esta es la tercera experiencia neoliberal que sufre el pueblo argentino. Hablan de 80 años. Bueno, quiero notificarlos a los que hablan de 80 años que los únicos periodos de desendeudamiento del país ha sido de los gobiernos nacionales, populares y democráticos. No perdamos el tiempo y tengamos la serenidad y sobre todo el amor que va a exigir la reconstrucción de lo que se ha destruido. Bueno, ahí la mención de la cuestión neoliberal, ¿no? Quiero preguntarte, Jorge, por la justicia y un momento bastante particular. Yo a veces a lo que ha pasado con la justicia lo llamo estado de excepción, porque hay un sector de la justicia, es un sector nada más, ¿no? Que en algún punto ha suspendido determinado tipo de garantías y de derechos, y donde la prisión preventiva ha sido utilizada casi, digamos, por afuera de lo que habitualmente era la doctrina. Entonces uno dice, bueno, hay como una especie de estado de excepción. En ese contexto, quiero preguntarte un poquito cuál es tu mirada con respecto a este proceso. Bueno, en estos últimos 4 años hubo un dispositivo institucionalizado de persecución a aquellos que se enfrentaban al neoliberalismo o habían sido parte en el gobierno anterior de un proyecto de integración regional, básicamente, y de articulación para reducir la pobreza e integrar a la sociedad argentina. Ha habido un dispositivo, cosa que se ve claramente ahora cuando las mismas fracciones, coincido con vos, del Poder Judicial, básicamente de Comodoro Pro, lo que hacen ahora ante la situación de la evidencia que supone poner blanco sobre negro en el futuro lo que han hecho, tratan de disimular y empiezan a liberar presos con la misma facilidad vergonzosa que pusieron gente en prisión. Yo creo que hay un problema muy grave. Si la sociedad no cree en la justicia, y sobre todo la justicia federal, que es un sector muy importante, estamos en un problema grave, y yo creo que nos tenemos que replantear como sociedad, adultamente, qué va a hacer la sociedad Digo, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Estados Unidos, que admira tanto a los neoliberales locales, se vota a los fiscales, ¿no? Por voto universal, por condado, por distrito. Acá uno diría una cosa así, es un escándalo, parece. Y sin embargo ahí hace 150 años que se votan los fiscales, ¿no es cierto? Y digo, hay un montón de elementos que hay que rever, y que algunos de los cuales intenté comentar en el libro que tenés. Tengo 30 segundos más, pero no quiero dejar de mostrar. Se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte. A ver, dile si lo podemos tomar, no sé si con la grúa, ahí está. Ahí. No, y ahí hago referencia específicamente a 2 capítulos a la temática judicial, al rol de la derecha de la colectividad judía, al tema básicamente del memorándum y a las persecuciones que ha existido estos años, sobre todo utilizando el caso Nisman y el caso de la denuncia de Nisman durante 4 años, cada 3 meses, para ponerlo sobre la mesa y ocultar lo que realmente estaban haciendo, que es este proyecto económico que estamos viviendo ahora, sus consecuencias. Jorge Oliva, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Muy amable. Nosotros nos vamos a la gira misteriosa del presidente Macri. Le han puesto así acá, digamos, nuestro compañero Lautaro Maislim, así que si él lo pone, seguramente debe saber por qué. La gira de Macri. Nuestros abuelos que tienen celulares, ¿no? Tienen celulares, tienen corazón, tienen fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos. Abuela, ¿tenés celular o no? Esta no tiene celular. El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y después cuando se acaba, se acaba. Esto es como que le sea la administración de tu casa a tu mujer, y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta. Usó la tarjeta, y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa. Y justo en este día, que yo hablando con el negro en la mañana, usé un mal ejemplo de un video que había visto para explicar la economía, donde ponía
a una mujer como mala administradora, cuando en realidad debería haber sido al revés, ¿no? Al principio me ganaba Ramón Díaz todos los campeonatos. Mi amigo Ramón ganó 5 campeonatos seguidos. Pero después nosotros ganamos 17. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo, trabajando juntos y apostando a los mismos valores. No se inunda más. Y ahora viene la parte que digo, no se inunda más. No, todavía en algunos lugares se inunda, pero ya empezamos las obras. Y en unos años, cuando a vos te pregunten tus hijos, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde estabas? Estaba en el baño. Con Mauricio. ¿En el baño? ¿Cómo en el baño? Acá no veo ningún baño. ¿Cómo estás en el baño? Esta sigue la respuesta que más me ha sorprendido en mi vida. Ya que lo tenemos a usted en línea, porque esto es importante, aprovechar, ¿qué hacemos con estos de más de 113.000 millones de dólares que se aumentó la deuda en 3 años y medio? ¿Cómo se esa cuenta? Claro, esas son las cosas que uno por ahí se lo pregunta, ¿no? Pero yo te pido que mires la conferencia de prensa de ayer de la CUNSA, donde explica todos los números. Sí, lo vi. Pero entonces, también, bueno, número esos 113.000 millones no están, no sé cómo los construiste. Presidente, esta es la última. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde sostiene que frente a lo expresado por usted en el debate del 13 de octubre, el Mauricio Macri, dice que el presupuesto para ciencia y técnica había aumentado durante su gestión. Esas expresiones de usted en el debate. Debemos señalar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. Este es el comunicado del CONICET. Es decir, ¿es así? ¿El CONICET o de un grupo de investigadores del CONICET? No, este es el directorio del CONICET. Acabo de leer, entramos a la... El directorio del CONICET dice, emitió un comunicado y además tenemos la nota al respecto, ¿no? ¿El directorio del CONICET? Sí. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde sostiene que frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre... No sé, a mí, digamos, no lo vi. Hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación, ¿no? Nos sacamos la inflación desde encima durante la convertibilidad y después volvimos. Toda la etapa del kirchnerismo la inflación fue aumentando, nosotros empezamos a bajar y con la crisis esta y el déficit que no habíamos podido bajar por falta de consenso, volvimos al mismo lugar. ¿Dónde están los colectivos? No los veo los colectivos. ¿Dónde están los colectivos? ¡Qué bárbaro! Vinieron todos solitos acá, todos solitos. Mirá, ese me gustó, dice, me pareció ver un lindo gato. Muy bien. Hoy se ha puesto un lindo gatito. Así me siento más joven. Se lo dice gatito. Ah, gatito dice. Ah, muy bien, muy bien. No había visto la I, tenés razón. Rían, señor muchacho. No sabe leer y es presidente de la nación. Bueno, ahí estaba, ya, ahora sí se explica por qué es el tour misterioso del presidente Macri. Hay elementos ahí que quiero conversar con Cristian Castillo. Él es, bueno, ustedes lo conocen, es político, sociólogo, es docente universitario, es candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, algún concepto de lo que acabamos de ver. Yo solamente voy a poner algo sobre la mesa, que es, esto muchas veces se parece más a un stand-up, a una especie de acto vinculado con el mundo del espectáculo, que a un mensaje político que debiera tener algún tipo de explicación de la situación en la que nos encontramos. Mira, creo que está peleando por mantener el liderazgo de su espacio, ¿no? Porque es evidente que Macri no va a reelegir, Vidal tampoco va a ganar, ya está, eso se definió en las PASO, pero Macri está tratando de evitar que se le desbande y frente a la derrota intentar mantener su liderazgo, ¿no? Pero no hay un gesto, digamos una señal de responsabilidad de estar al frente de un gobierno que obviamente, donde los números o los parámetros están dando rojo en prácticamente todos los frentes. Bueno, pero él en el discurso trata de negar esto. Lo que pasa es que la población ya no se cree ese discurso, ¿no? La partecita que ustedes pasaban del discurso de María Eugenia Vidal, cuando tenemos media provincia inundada y en distritos muy importantes del conurbano con evacuados y cualquier cantidad de afectados, bueno, hasta suena verdaderamente ofensivo, ¿no? Porque hoy una parte muy importante está durmiendo en gimnasios y en otros lugares, no puede estar en su casa y eso es por desidia, ¿no? Ya uno puede decir es compartido entre gobierno nacional, provincial, las municipalidades, pero es una realidad que hoy se vive en la provincia de Buenos Aires muy grave y que afecta en particular al 1,5 millones de bonaerenses que están en emergencia habitacional, que frecuentemente
viven al lado de ríos y arroyos contaminados y frente a los cuales hay cero política y se ha naturalizado que se les tiene que negar el derecho a una vivienda digna. Es algo que viene de arrastre. Scioli tampoco lo había hecho, pero con Vidal esto, lejos de cambiar la desidia de varias décadas, como ella y Macri decían, bueno, se ha mantenido y profundizado. ¿Qué pensás de, bueno, recién lo veíamos el presidente Macri tratando de explicar que los números no eran como son, en definitiva, que es una deuda que suma más de 100.000 millones de dólares adicionales a la que se tenía a fines del 2015 y que hoy, en términos de la economía, es mucho más representativa, va a costar mucho más pagarla que a fines del 2015? Bueno, también lo escuchaba Lacunza hoy diciendo que la deuda era manejable, pero uno hace números y la realidad es muy diferente, porque Argentina va a tener que hacer pagos en los 4 años que viene de entre 44 y 50.000 millones de dólares. Sí, y este año... son imposibles, digamos. Superávit comercial te va a dar 12, 13.000 millones este año, pensando que fue un año extraordinario porque las importaciones son muy, muy bajas y cosecha récord. Entonces uno se pregunta de dónde van a sacar la plata. Pero le pregunta a Macri y le preguntaría también a Alberto Fernández, porque en el debate dijo que necesita dólares para pagar la deuda. Y si se paga la deuda no se va a cumplir con los reclamos populares, creo que eso es evidente porque las cuentas son claras. Y además que es una deuda que es ilegal, fraudulenta y ilegítima. Digo, el acuerdo con el FMI, todas las violaciones que se hicieron de su propio estatuto, no pasó por el Congreso. Y la deuda con los acreedores privados, recordemos que quien la tomó fue Luis Caputo, que era empleado de esos mismos bancos de inversión que nos dio la deuda. Cada vez que los ciclos de endeudamiento fueron investigados en Argentina se detectaron cualquier cantidad de ilícitos. 477 en el de la dictadura, el fallo del juez Ballesteros, cuando entre otros el grupo Macri nos estatizó la deuda privada, ¿no? Habría que preguntarle cuándo va a devolver esos 200 y pico de millones de dólares de su grupo familiar. El megacanje y el blindaje de la época de Sturzenegger primero y Cavallo después, donde se aumentaron en 50.000 millones de dólares los montos de la deuda argentina, según las denuncias hechas en el momento en forma fraudulenta, y este ciclo no me van a convencer que no hubo todo tipo de ilícito. Entonces, en sentido el planteo del Frente de Izquierda, de que no hay que pagar un peso, en primer lugar, hasta que no se audite todo y no se vea dónde fue esa plata, porque ni vos, ni yo, ni quienes nos están viendo vimos un dólar. La gran mayoría de esos dólares que entraron fueron a fuga de capitales, a seguir este mecanismo del endeudar y fugar permanente que viene desde la dictadura y que ha llevado a que los ricos de este país tengan en paraísos fiscales 400.000 millones de dólares. Y en el ciclo Macri se fueron alrededor de 3.000 millones por mes, duplicando lo que había en el ciclo del gobierno anterior. Claro, el gobierno, bueno, el presidente Macri el fin de semana, durante el debate, cuando él expone sus conceptos vinculados con la deuda, se pasa por alto algo fundamental, que es que esa deuda, él dice 2 de cada 3 pesos lo tomamos para pagar la deuda. La realidad es que primero, la deuda es la deuda de Argentina, no es la deuda de un gobierno. Segunda instancia, quizás lo más importante es que se fogoneó y se profundizó el problema de la deuda en Argentina, toda vez que se flexibilizó totalmente el mercado financiero, las condiciones en las cuales se fugan los dólares. Entonces, claro, directamente lo que uno tomaba como deuda ya ni alcanzaba. No solo, sino que el gobierno, entre las primeras medidas que tomó fue sacar las retenciones, por eso, y bajar los aportes patronales. O sea, le financió el Estado, si lo que le preocupa es el déficit fiscal, dejó de cobrar. Y además arregló el pago de los fondos buitre. Pero esto hay que decirlo, el gobierno en esta obra de terror que han sido estos 4 años de Macri y María Eugenia Vidal, pero es que tuvo también cómplices, ¿no? Hubo gente que levantó la mano para votar desde el pago a los fondos buitre hasta el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires, que quizá lo único cierto que dice María Eugenia Vidal, a mí alguien me lo votó. Y bueno, y eso es parte de lo que hay que discutir, porque hoy yo lo escuchaba a Sergio Massa hablar como si él no hubiera tenido nada que ver en la complicidad con todo esto que pasó. Sus diputados le han votado todo a Macri y le votaron todo a Vidal. Entonces ahora que no me venga a convencer de que va a ser opositor. Y además, siendo supuestamente la oposición, lo escuché criticar a la Comisión Provincial de la Memoria por el informe que hace respecto de este caso de espionaje, o haber ido a Estados Unidos a decirle a Trump lo que quiere escuchar. Entonces hay un problema ahí que no se puede dejar de soslayar, porque lo que se viene no es fácil cuando cambie el gobierno. No es fácil porque Macri y Vidal se van a ir, se queda el FMI, se queda la deuda, se queda la crisis. Y ahí va a estar en cuestión quién va a pagar los costos de esta crisis. Si se lo van a hacer pagar al pueblo trabajador o lo van a pagar los que se hicieron la fiesta mientras todos perdían. Bueno, ha dicho el Frente de Todos, y lo escuchaba hoy en la boca de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a la vicepresidencia, se plantea la posibilidad ahí, dicen ellos, de que la deuda que se ha tomado, de alguna forma, el repago de esa deuda se aplique, yo creo que es difícil, digamos, se aplique a
quienes son responsables de haberla tomado. Quiero invitarte a compartir una definición muy curiosa de Elisa Carrió a propósito de lo que hablábamos al comienzo del programa, de la pobreza, de la indigencia, de la desigualdad. Yo creo que los pobres deberían pensar mucho que todo lo que están recibiendo en estos años no se lo dieron los jefes que están ahí manejándolos. Y desarrollé la teoría del abuso social. Miren, yo viví en una provincia con muchos indígenas y con mucha pobreza, pero una pobreza digna. La verdad que era una pobreza digna. Todo el mundo, yo veía la chácara al lado, se comía la galleta, el asado, el huevo. A lo mejor no era el mismo vino que en el campo nuestro, pero no había muchas otras diferencias. Comíamos con los peones unos guisos carreros que eran riquísimos a las 5 de la mañana antes que salieran. Había una igualdad. El pobre era equiparado a digno. Hasta que lo que no veía yo era que había dignidad en el trato con los indígenas, con los tobas ahora como. Desde chiquitita los vi que en las elecciones, cualquiera sea el partido, los trataban como cosas. Los cargaban en camiones, los llevaban a votar, les sacaban el documento. Bueno, ahora se hace con los pobres. Y después ellos mismos se mercantilizaron algunos, diciendo, bueno, ¿qué me vas a dar? Pues si vos desde chiquito te tratan así, vos vivís mercantilizado, vivís del abuso, terminás siendo taxi boy, ¿te das cuenta? Es decir, tu cuerpo, tu vida es una mercancía. Bueno, es un bestiario, ¿no? Todo lo que dice Carrió es directamente una clasificación de todo conceptos desafortunados totalmente, banalización, cosificación de la pobreza. Digo, ahí creo para que trabajemos un rato. No, pero aparte hace como que su gobierno no hubiese tenido ninguna responsabilidad en más de 4 millones de personas que cayeron bajo la línea de pobreza, ¿no? Que antes no estaban. Entonces es un gobierno que vino a decir pobreza cero y termina con niveles muy muy altos, ¿no? Que van a llegar al 40% en la medición después que se vaya. O sea, son niveles altísimos. Ahora, lo que hay de problemático es que Argentina ha consolidado un nivel muy alto aún en los años de crecimiento, que llega hasta el 25%. Entonces estamos discutiendo si el nivel de pobreza va a ser entre el 25 o entre el 40%. Y es una barbaridad. Porque bueno, si vos lo ves en el nivel infanto-juvenil es donde más grave es. Tenemos arriba ya el 50% y en el conurbano el 60%. Entonces te están liquidando el futuro, ¿no? De pibas y pibes que, bueno, a esto lo lleva estas políticas económicas donde son muy poquitos los que ganan y la gran mayoría es la que pierde. Pero ¿cuál puede ser el planteo para empezar a salir de esta situación, en términos políticos y en términos también económicos? Mira, ¿no? Lo primero es que hay que recuperar lo perdido en la era Macri, ¿no? En salarios, jubilaciones y planes sociales. ¿Se puede eso? ¿Se puede recomponer salarios? Desde ya. Esto tendría que tener un primer aumento de emergencia para recomponer lo perdido, que se indexen mensualmente según la inflación. Pues fíjate, a ver, el último índice 5,9, 4 del mes anterior, acá tendría que establecer eso. Por ejemplo, Italia lo tuvo durante 20 años. Indexación mensual o cláusula gatillo o escala móvil de salario. El nombre que quieras, pero ese es el concepto. Mientras haya estos niveles de inflación, esa es una medida elemental. Y después, bueno, como te decía, hay un problema de vivienda donde no hay obra pública para cumplir con un derecho constitucional sistemáticamente negado. Hay otro elemento, hay que darle un apoyo a quienes ocupan las fábricas y mantienen los puestos de trabajo, que hoy están con tarifazos brutales que están amenazando todos los emprendimientos de las fábricas recuperadas, prohibir los despidos. Y a ver, analicemos el capitalismo más en general. A la juventud, ¿qué le ofrece? ¿Empleo basura o desocupación? Bueno, eso hay que revertirlo. Hay una precarización del trabajo en el mundo y en la Argentina en particular. Totalmente. Y es lo que quieren profundizar con la llamada reforma laboral, la clase dominante. Porque vos ves muchos empresarios que estuvieron con Macri hasta el 11 de agosto y lo de Macri no es el fracaso de un gobierno, es toda una clase social que apostó a ese programa, que lo defendió, que lo sostuvo. Y el 11 de agosto empezaron a peregrinar a la calle México a ver qué pueden aplicar de ese programa. Y ellos dicen, bueno, una ley no se va a poder hacer, pero queremos por convenio por convenio. Y ese convenio por convenio, ¿qué significa? Te van a sacar el derecho rama por rama con la complicidad de la dirigencia sindical burocrática. Y ese es el problema. Porque no es que la tecnología te obliga a tener que perder derechos laborales. La tecnología podría ser... La tecnología sí te abre la posibilidad de, creo yo, de llevar a cabo una reforma que se adapte a estos tiempos, pero no implica... No implica... ¿Qué sería, a ver, desde nuestro punto de vista, qué te permite la tecnología? Reducir la jornada laboral. Reducir la jornada laboral radicalmente. Por ejemplo, Chile, la panacea del neoliberalismo, hoy está discutiendo reducir la jornada
a 40 horas. ¿De cuánto es en Argentina la jornada? 48. Sí, por 48. Entonces, a ver, a vos la tecnología te permite producir en menos tiempo. ¿Por qué tenemos la misma jornada de la década del 20 del siglo pasado? Y no se ha reducido. Y la reducción que te permite, más puestos de trabajo. Sería un aumento de salarios implícito. Claro, digamos. sería y afectar la ganancia capitalista. Pero eso es en lo que estamos. A ver, acá hay una pelea para usar la tecnología para explotar temas como en las empresas de delivery, tanto lo que se llama la economía plataforma, donde te sacan todos los derechos, no tenés ni RT, ni aguinaldo, ni vacaciones, y gran parte de la juventud trabaja en esas condiciones, y a los que todavía tenemos esos derechos nos lo quieren sacar. Eso es lo que hay que ver y lo que hay que revertir. Bueno, todo el programa del Frente de Izquierda va en contra de eso, para que la crisis la paguen los que ganaron y no el pueblo trabajador. Quiero preguntarte algo a propósito de una frase del presidente. A ver, ¿por qué le pasa esto al presidente Macri? Y cuando sus hijos le pregunten dónde estaban en octubre del 2019, le van a contestar, estábamos haciendo que escuche todo corriente que estábamos haciendo. Claro que sí, patria todos juntos, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, de fondo decías Peña Chaco, ¿no? Está bien, le puede pasar, vos me tenés que decir que no, pero yo digo, le puede llegar a pasar porque está haciendo el tour, digamos, porque evidentemente, no hay una conexión demasiado, creo yo, cercana con respecto a lo que se está haciendo, que es una campaña política y se lo está tomando, me parece, se lo estaba analizando bastante, por lo menos desde el punto de vista del gobierno. ¿Qué pensás? Bueno, pero Macri, está ahora ensayando esta de pastor evangélico, así, más o menos de campaña, pero no es alguien que pueda estar entre las multitudes, digamos, no es lo suyo, no es lo que le cabe, digamos, es parte, insisto, de una clase social responsable de la decadencia del país. Él en particular, ¿no? La expresa personalmente y tiene un profundo desprecio por el pueblo trabajador. Vos fíjate, yo creo que en el debate el otro día, Esper y en parte Gómez Centurión decían lo que Macri no se animaba, ¿no? Yo creo que el pensamiento profundo de Macri es el que expresaron ellos, ¿no? Son como dos colectoras del presidente, ¿no? Creo que iban por ahí, o sea, cuando decía hay que arancelar la universidad pública, todo había eso. un germen de negacionismo, había determinadas cuestiones de discriminación. Yo creo que uno, por un lado, dice, bueno, pero son pocos votos los que tienen estos candidatos, pero igual así todo, hay que hablar de estas cosas. Hay que hablar de estas situaciones. No se puede. Se plantea en un debate presidencial. Además no es algo del pasado. A ver, el negacionismo del genocidio por supuesto. y todo eso está al servicio de las políticas de mano dura actuales, de la criminalización de la protesta social, de la criminalización de la pobreza, la doctrina Chocobar, de te meto balas donde sea. Bueno, eso es parte de lo que está en debate hoy también, ¿no? Y seguramente vamos a escuchar algo de eso el domingo, donde voy a estar acompañado de Nico del Caño ahí desde la tribuna, como hice el domingo pasado. Cristian Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.